En esta noche el tema del secreto de escuchar. Hace unos momentos nos escuchamos cantando al Señor, nos deleitamos, cantamos como ángeles, nos gozamos. Y es una bendición muy grande que podamos escuchar. Pero hay mucha gente que no puede escuchar. Debe ser una vida muy difícil el no poder escuchar sonidos ni ruidos, el ver que le están hablando y nada más se mueve la boca y no escuchar sonidos. Puede estar en el campo y sentir el viento cómo choca en su rostro y no escuchar cómo silba por los árboles. Puede el león estar por ahí cerca rugiendo y no escuchar nada, ¿verdad? Debe ser muy, muy duro esa vida. Y nosotros tenemos la facultad de escuchar, de oír. Físicamente es una gran bendición. Pero también hay un escuchar espiritual, hay un oído espiritual que el Señor abrió a cada uno de nosotros cuando nos rendimos delante de Él y le entregamos nuestra vida. Y empezamos a escuchar esa voz y cada uno ha ido desarrollando esa sensibilidad a la voz de Dios que nos habla de muy diferentes maneras. Hablándonos Dios por tantas formas diferentes y hacernos sentir tan especial porque podemos oír y podemos escuchar su voz. Dios a través de la palabra nos ha dado instrucciones y desde un inicio, cuando puso la pareja en el huerto, le dio instrucciones y les dio mandamientos. Pero estos hombres, Adán y Eva, no prestaron atención en un momento dado y por el fracaso de un hombre de prestar atención, el pecado y la muerte hicieron presa del mundo. En Romanos capítulo 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán, por una sola ofensa, trajo condenación a todos los hombres. Desobediencia es falta de prestar atención. Ellos recibieron la instrucción, ellos escucharon la instrucción, pero dejaron de prestar atención. Un aspecto importante en la vida cristiana para que sea una vida nutritiva, fuerte y floreciente es sin duda alguna escuchar. Escuchar da la idea de oír inteligentemente, oír con atención u oír atentamente. Eso es escuchar. Y hay una gran bendición cuando desarrollamos esa habilidad de poder escuchar la voz de Dios, porque en los momentos también más difíciles de nuestro caminar, podemos disfrutar de esa voz cuando nos habla, en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de angustia y dolor, cuando sentimos que estamos muy solos. Es de tanta bendición saberlo escuchar. Creo que todos hemos pasado momentos en los que sentimos que todo el mundo se ha olvidado de nosotros. Sentimos que estamos solos, metidos en ese problema o en esa situación difícil, que no hay nadie que nos entienda. O muchas veces también oramos y parece que nuestra oración no es escuchada. Sentimos como que Dios está muy lejos. Pero cuando el Señor habla y nos dice al oído palabras suaves, delicadas,
el corazón se regocija y tenemos paz, porque a pesar de todo, Él nos dice que está con nosotros. Así como es una gran bendición saber escuchar la voz de Dios para tener dirección en todas las áreas, muchas veces también para ser reprendido, para aprender la lección o para prestar atención cuando estamos indiferentes o distraídos. Es una gran bendición, pero también por otro lado, cuando deliberadamente cerramos el oído para no escuchar, esto ha traído grandes tragedias y problemas en la vida de muchos. En el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 42, encontramos a los hermanos de la familia de Jacob. Todos conocemos esa historia. El padre tenía un hijo predilecto en esa casa, tenía cuidados especiales por él, y los demás hermanos empezaron a sentir odio, hasta que un día tramaron matarlo. Mientras ellos pastoreaban las ovejas en el campo, este hijo predilecto del padre llegó a visitarlos para ver cómo estaban, y ellos dijeron: matémosle. Todos sabemos qué fue lo que hicieron, pero José fue rechazado por sus hermanos. Fue vendido como un esclavo. En el capítulo 42, versículo 19 de Génesis, han pasado 20 años después de que él fue vendido a Egipto, y una gran hambre hubo en la tierra de Israel en aquellos tiempos. Y estos hermanos fueron a Egipto a buscar alimento. Y cuando llegaron a ese lugar, encontraron a un hombre que les habló muy ásperamente, que no se identificó con ellos, pero que los reconoció porque eran sus hermanos. Entonces, habiéndoles dado los granos y los alimentos que necesitaban ellos, José, sin declararse que era el hermano que ellos habían vendido, los acusó de espías. Versículo 19 dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. 20 años después de aquel incidente, donde ellos expresaron odio, rencor, celos, y que vendieron a su hermano, 20 años después, ellos tenían muy fresco el acontecimiento. De manera que cuando se sienten confrontados y acusados para ellos injustamente, ellos inmediatamente trajeron a su memoria aquel momento y dijeron ellos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Dos ocasiones diferentes, José en aquel momento y Rubén su hermano, les advirtieron en contra de sus malvados planes, pero por su odio y celo eran tan fuertes en sus corazones que no quisieron escuchar. Esto nos quiere decir a nosotros que cuando nosotros abrigamos emociones fuertes dentro de nosotros, nuestro sistema auditivo se bloquea. Podemos oír con nuestros oídos físicos,
pero no escuchar con los oídos del corazón. Esta falta de disposición para escuchar causó problemas en la familia de Jacob por 20 años. Fueron azotados por el hambre. Las circunstancias los apretaron hasta que comenzaron a escuchar otra vez. Y llega ese momento en que estos hombres llegan hasta ahí a comprar los granos y los alimentos y están recordando lo que habían hecho hace 20 años atrás. Si hubieran escuchado ellos en aquel momento los ruegos de su hermano José, habrían evitado sufrimiento a su padre. En Génesis 37, del 31 en adelante, encontramos todo lo que ellos hicieron una vez que vendieron a su hermano, una vez que lo vendieron como esclavo y lo llevaron los ismaelitas a Egipto. Dice la palabra del Señor que tomaron la túnica, degollaron un cabrito, tiñeron la túnica con la sangre de ese cabrito y se la enviaron a su papá. Cuando su papá miró la túnica llena de sangre, él dijo: alguna mala bestia ha matado a mi hijo. José ha sido despedazado. La palabra dice que Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza, guardó luto por su hijo muchos días, no quiso recibir consuelo y él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El corazón de este padre se quebró y 20 años él estuvo sufriendo la ausencia de su hijo. La voz de la conciencia les estuvo replicando por 20 años lo mal que habían ellos hecho. Y cuando creyeron que el tiempo ya había olvidado lo pasado, se enfrentaron a su realidad. ¿Sabe que no hay paz en el corazón cuando en nuestra conciencia guardamos cosas que estamos perfectamente sabidos que no están bien? No hay paz en nuestro corazón y pagamos las consecuencias de no escuchar. Aprendemos que como cristianos, si hay pecado en nuestras vidas, la voz de la conciencia nunca nos dejará tranquilos. Aparentamos muchas veces estar tranquilos y estar en paz, pero aquello que quedó ahí guardado, ahí está. ¿Cuánto tiempo hace que no haces caso a la voz de Dios que te habló? ¿Cuánto tiempo atrás? Los hermanos de José no olvidaron lo que pasó 20 años atrás. Ellos creyeron que el tiempo podía borrar, que el tiempo podía tapar, pero tarde o temprano se enfrentaron a su realidad y no sabían cómo hacer, cómo enfrentarlo. No podemos ir lejos, de todos modos. Mejor debemos escuchar para no complicarnos la vida y no complicar también las cosas. Cuando no escuchamos, no solo nos afectamos a nosotros mismos, también afectamos a los que nos rodean. Esta situación traspasó el corazón de Jacob y también de sus hermanos después de todo. El tiempo nunca borró lo pasado, no olvidó. Ellos tuvieron que cosechar las consecuencias de ese grave error. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Ellos dijeron: ahora la angustia marca sus rostros porque su maldad los ha alcanzado y no saben qué hacer. ¿Por qué a nosotros nos gusta complicarnos la vida? Los hermanos de José endurecieron su corazón contra José y no escucharon sus ruegos. Escuchen, el corazón endurecido no escucha. El corazón que se obstina no oye consejos. Y por eso hay
consecuencias muy duras. Cuando nosotros, una vez que Dios ha abierto nuestro oído espiritual, cuando no le escuchamos y queremos hacer lo que nosotros queremos, no solo no escuchamos lo que nos está diciendo, sino que ni le preguntamos si está bien lo que vamos a hacer. Y nos damos cuenta al final de que nos volvimos a equivocar y otra vez estamos sufriendo o batallando por no escuchar la voz de Dios. El final de esa historia de José es muy conmovedor y al final de todo llegamos a entender que Dios tenía todo en sus planes y que Dios había permitido estas situaciones en la vida de José y que las había transformado para bien, como lo hace también en nuestras vidas. Pero no podríamos nosotros evitar llegar hasta ese punto donde tenemos que sufrir las consecuencias, teniendo esa gran bendición de poder escuchar. ¿No es mucho mejor y más fácil abrir el oído espiritual y ser entendidos, prestar atención inteligentemente? Nos evitaríamos muchos problemas. La vida cristiana sería con una dirección más clara y segura, porque el Señor estaría guiando nuestro corazón y nuestra vida. No solamente sufrió papá, sufrieron también los hijos y toda la familia. Ellos tuvieron que ir, caminar muchos días a comprar y buscar alimento y después sentirse acusados de espías. Con mucho dolor dejar a su hermano en la cárcel y traer al más chiquito también. Al final esa historia termina con llanto, con lloro y abrazos y un encuentro maravilloso. Pero cuando nosotros no escuchamos, no siempre termina la historia así. A veces termina más trágicamente. En 2 de Samuel, capítulo 13, encontramos otro ejemplo. El versículo 11. Voy a leer desde el versículo 1. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo encubras a mí. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe ser así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír. Qué tremenda historia. Tamar, una hermana hermosa, hermana de Absalón, media hermana de Amnón. Este hombre se enamoró de su media hermana y porque sentía que no podía hacerle nada, empezó a angustiarse y a enfermarse. Un amigo astuto le dio un consejo que le funcionó. Aquí describe el necio pecado de Amnón, un pecado que había estado en su corazón por mucho tiempo, porque sabe que el pecado del adulterio y fornicación no se cae, sino que se camina hacia ella. Empieza con un pensamiento y empieza a fabricar, empieza a idear, y eso paso a paso lo va llevando hasta la acción. Escuchamos o decimos a veces: cayó en pecado de adulterio. No se cae al adulterio, se camina hacia el adulterio. Y es un proceso que lleva tiempo. En ese tiempo de que Amnón quería hacerle algo a su hermana y no poderlo hacer, él se empezó a angustiar y a enflaquecer. O sea que se le fue el apetito. Estaba enfermo. Cuando las pasiones están desbordadas, el hombre es como un animal bruto que no está para escuchar consejo y no se puede refrenar. En el libro de Proverbios encontramos consejos muy interesantes en relación a esto. En el capítulo 6, a partir del versículo 20, todo el resto del capítulo 20, del capítulo 6, a partir del 20 hasta el capítulo 7, del 1 hasta el 23, solamente quiero leer el versículo 21, 22 y 23. Habla de esta mujer adúltera que sale a la calle a buscar a un joven insensato y cómo éste cae también en los lazos de esta mujer. Dice el versículo 21: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, dócil, desarmado, sin fuerza de voluntad ni carácter, y cae tan fácilmente. Cuando Amnón hace su plan y está en su cuarto a solas, cuando mandó o corrió a todos los sirvientes que estaban allí, ella asió de Tamar y teniendo más fuerzas pudo vencerla. Y ella le rogaba: no, hermano mío, no me hagas tal vileza. Pero él no estaba para escuchar. Él estaba desenfrenado. No me hagas violencia, le dijo Tamar. Pero Amnón no quiso escuchar. Hay muchos hoy en día que tienen el hábito de fornicar
y no quieren escuchar la corrección y la reprensión. Es sorprendente aún todavía escuchar a algunos que afirman ser nacidos de nuevo y decir, si se aman mutuamente, no hay ningún problema que tengan relaciones. La mente está corrompida, el corazón está podrido. Tamar le da 4 razones a Amnón para que no hiciera eso. Primero, porque era un acto absolutamente reprobado en Israel, porque era una violación a la ley de Dios. Tamar sabía que esta acción podría traer discordia y derramamiento de sangre en la familia del rey, como efectivamente así ocurrió. Cuando Absalón se entera de lo que Amnón, su medio hermano, le hizo a su hermana, planeó una fiesta y dio instrucciones a sus siervos que cuando Amnón estuviera tomado, lo mataran por las espaldas. Y así murió Amnón. Tamar también le dijo: no me hagas tal vileza. Como fornicaria, Tamar sería escarnecida como objeto de afrenta. Aunque se resistiera al mal cometido contra ella, Tamar llegaría el estigma de una que estaba contaminada y la gente la miraría mal. Tercero, Amnón sería considerado por el pueblo como un malvado, insensato, un hombre que había rechazado a Dios, carente de principios, que ofendía las normas ordinarias de la moralidad. Tamar apeló a Amnón a que diera satisfacción a su deseo físico por ella mediante el matrimonio. Seguramente sabía que el matrimonio entre hermanos, medios hermanos, no estaba permitido en la ley de Moisés, pero en aquella desesperada situación, Tamar estaba tratando de escapar de aquel apuro inmediato en el que se encontraba. Pero Amnón no estaba para analizar las razones de Tamar y decir, bueno, pues aquí sí, aquí no. No, él, como decimos, le valía un cacahuate. No le importaba, era su media hermana. Cuando cerramos el corazón y no escuchamos, nos volvemos insensatos. Y esto fue trágico para la familia del rey también. Fue trágico porque no más se habla de Tamar. Amnón murió como venganza de su mal y de su pecado. Y así terminan los que no escuchan. Tenemos también en Segunda de Crónicas, capítulo 35, el ejemplo de un rey. Todos conocemos la historia de Josías. Quien empezó a reinar a los 8 años de edad y reinó 31 años. A los 8 años de su reinado, Josías comenzó a buscar a Dios de todo corazón. A los 12 años comenzó a limpiar la casa del Señor, el templo, de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 18 años mandó reparar el templo e hizo volver al pueblo para adorar y servir a Jehová otra vez. Josías era un rey obediente, era un rey consagrado a Dios, era próspero y era muy bien visto, pero un día también no quiso escuchar la voz. Capítulo 35, versículo 20 en adelante dice: después de todas estas cosas, de todas aquellas cosas que hizo Josías, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá?
Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces los siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Qué triste termina un hombre que en todo su reinado brilló como un maravilloso rey, como un consagrado rey, como un obediente rey. Algo le pasó a Josías y no quiso escuchar ni a Dios, ni quiso escuchar al hombre. Se sintió poderoso, se sintió suficiente, se sintió orgulloso, se sintió confiado. Y no se retiró del frente de la batalla, y ahí lo hirieron. Tuvieron que retirarlo y murió en Jerusalén. A veces podemos volvernos también nosotros orgullosos y confiados y no escuchar a los que nos rodean. A veces nuestros maestros pueden parecernos inferiores a nosotros. Pero recordemos que a Balaam lo reprendió su burro, que a Pedro fue un gallo quien le advirtió y le hizo recordar lo que Jesús le había dicho unos momentos antes. Tenemos que escuchar a los maestros que a nuestra vista pueden ser o parecernos inferiores a nosotros. Josías no consultó a Jehová, no escuchó al hombre que le advertía y se precipitó a ir a una guerra que no había sido enviado. No preguntar, no buscar, no ir al Señor. Luego no escuchar el consejo de alguien al lado que nos está hablando de algo que nos está advirtiendo. Nos precipitamos muy fácilmente y también traemos problemas. Josías pudo haber terminado de mejor manera. Josías era el hombre brillante, pero una pequeña locura, una pequeña insensatez, un momento de apresuramiento, de precipitación o de confiar en sí mismo puede destruirlo todo. Por eso es mejor escuchar. En Santiago capítulo 1, en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre, aquí incluye la mujer también, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Las reacciones temperamentales como el enojo, la queja, el resentimiento no obran la justicia de Dios. Podemos llegar a ser prontos para desahogar nuestras reacciones emocionales, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que otros nos quieren decir. Podríamos preguntarnos cada uno en esta noche: ¿soy pronto para hablar y tardo para escuchar? ¿O soy pronto para oír y tardo para hablar? ¿Sabe por qué tenemos dos oídos y nomás una boca? Imagínense que tuviéramos dos bocas. Si con una no podemos.
Por alguna razón tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar doble de lo que hablamos. Pero a algunos parece que es al revés. Hablan doble de lo que oyen, porque le aumentan y le ponen. También se complican la vida así. Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando somos prontos para hablar, tendemos a declarar abiertamente nuestros sentimientos y reacciones, nuestras amarguras, nuestras angustias. Y en lugar de tener una plática edificante, envenenamos, salpicamos. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si este miembro que se llama lengua es tan difícil de controlar, ¿qué haríamos si tuviéramos 2 lenguas? En Salmo 14, 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. David está reconociendo que él no puede por sí mismo. Le está pidiendo a Dios que le ayude. Señor, pon guarda a mi boca. Pon un espía, un vigilante, para que vea qué palabras están saliendo y les tape la salida. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, tendrá ruina, tendrá quebrantamiento. Y en Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué bonito escuchar a una persona que habla en el tiempo adecuado, la palabra adecuada. Con esas personas dan gusto platicar. Cuando hay presiones y aflicciones, pruebas o tribulaciones, podemos reaccionar con quejas o con desaliento. Podemos estar pasando por pruebas duras porque así lo quiere el Señor a veces, que no esperamos, pruebas que nos agobian, a veces las tentaciones. En tales circunstancias no seamos prontos para hablar y hacer así más grande el problema. Guardemos silencio y empecemos a escuchar. Seguramente Dios quiere hablarnos. Seguramente Él está hablándonos desde cuando y nosotros no le hemos puesto atención. Hay cristianos que derraman negativismo por todos lados. Se convierten en parte del problema y no parte de la solución. Es correcto y es bueno compartir lo que sentimos. Es bueno exponer nuestras necesidades en oración con otros. Está bien reunirnos con 2 o 3 personas. Es importante orar, pero también es importante escuchar. Los hermanos de José, Amnón y el rey Josías tenían algo en común: no sabían escuchar. Los hermanos de José externaron su celo y su odio, cerraron su corazón. Amnón solo externó sus bajas pasiones, cerró sus oídos y no quiso escuchar el ruego de su hermana. Y el rey Josías externó su orgullo y soberbia, y todos terminaron mal. Es bueno saber escuchar para terminar bien. Isaías 55:3 es una palabra bien interesante. El Señor está hablando a su pueblo y en esta noche nos está hablando a nosotros. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad vuestro oído. Cuando nosotros escuchamos a alguien nos está hablando y no alcanzamos a escuchar, hacemos esto. ¿Qué me dijiste? Perdón. Afinamos el oído. Inclinamos para escuchar mejor. El Señor nos dice:
inclinad vuestro oído, o sea, presta atención, escucha inteligentemente, escucha atentamente. Venid a mí. ¿A quién podremos ir que podamos encontrar las palabras que queremos oír, sino al Señor? Oíd y vivirá vuestra alma. El escuchar la voz de Dios, el aprender a discernir esa voz, eso trae vida a nuestra vida, trae vida a nuestra alma. El mundo no puede satisfacer nuestras expectativas. Tenemos que ir a Cristo y ahí encontramos leche y miel. Palabras que son espíritu y son vida. Oíd, escuchar con diligencia. Cuando el corazón se abate o las pruebas son muy fuertes, necesitamos escuchar la voz de Dios. Allí encontraremos paz y refrigerio a nuestras vidas. Por eso la invitación hasta hoy está vigente. Inclina tu oído. Dice, ven a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Tenemos ahí la bendición. Tenemos ahí la solución. Ahora falta que queramos inclinar el oído para escuchar lo que Dios dice. Creo que ninguno de nosotros que estamos aquí queremos terminar como los hermanos de José. No queremos terminar como Amnón tampoco, o como el rey Josías. Queremos ser oidores de su palabra. Queremos afinar el oído para escuchar. Y en estos tiempos de tantas dificultades, tenemos que agudizar esa percepción, ese oído que se afine para tener la dirección de Dios en las situaciones que tenemos que decidir. Cuando los casos no salen bien o cuando los problemas son grandes, en lugar de desesperarnos, en lugar de buscar nuestras propias maneras de solucionar las cosas, debemos escuchar la voz de Dios. Somos sus hijos y Él quiere decirnos cómo salir de esas situaciones. Detengámonos, sentémonos, aquietemos el corazón y empecemos a escuchar. Seguramente nos dirá cómo salir de esas situaciones. Lo vamos a necesitar mucho en estos tiempos. Entonces ejercitémonos en eso. Es una bendición que Dios puso a nuestro alcance. Nos abrió el oído espiritual. El oído físico todos lo tenemos, pero el oído espiritual es tan valioso porque podemos escuchar a Dios. Aprovechemos esa dicha que tenemos como seres humanos y como hijos suyos. No desperdiciemos los tiempos ni las circunstancias. Escuchemos la voz de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Trata de escuchar la voz de Dios en ese lugar donde te encuentras. ¿Qué Dios te está diciendo en esta noche sobre cualquier situación que tú estás viviendo en este momento? En tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio. A veces nos enfrascamos en tanto activismo y a veces en la obra de Dios que hasta el Señor de la obra olvidamos. Esta noche afinemos nuestro oído y escuchemos. Tratemos de identificar la voz de Dios que está hablando al corazón. Seguro algo te quiere decir. Padre, esta noche tomamos un momento de quietud en medio de las situaciones que a veces pasamos o están pasando, y queremos escuchar esa voz, no solamente para disfrutar lo que nos puede decir con un corazón lleno de amor, sino también si ves que necesitamos una palabra de reprensión a nuestro corazón,
también que igualmente estemos tan anhelantes de escuchar esa voz. Que no importa el tiempo que pasemos, Señor, mejor sería que no nos moviéramos hasta que tú nos hables, porque así seremos victoriosos, saldremos triunfantes, Señor. Nos evitaremos sufrimiento y dolor, porque tu voz es clara y nos puede guiar por pasos seguros. Señor, como tu pueblo queremos ser guiados por ti. Queremos oír tu voz. Queremos escucharte, Señor. Aquí estamos todos, dioses, reconociendo que muchas veces nos hemos metido en problemas porque no supimos identificar tu voz que nos estaba advirtiendo que ese camino que habíamos tomado era equivocado. Reconocemos que no hemos desarrollado esa habilidad de escucharte. Por eso en esta noche te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes, Señor, para que el día de mañana no fallemos otra vez y empecemos a escuchar otras voces, sino que sea tu voz, Señor, la que anhelemos escuchar. Que nuestra alma no tenga quietud ni paz si no podemos escuchar tu voz. Somos tu pueblo, Señor. Queremos cada día percibir mejor esa voz y también darte gracias, porque como un Padre amoroso siempre estás hablando a tus hijos. Ayúdanos a no ser rebeldes a esa voz, a ser obedientes, humildes, sencillos. Que tú ames platicar con nosotros, igual nosotros contigo, Señor. Muchas gracias por amarnos y darnos la oportunidad de escucharte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.